del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre De gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Amén. mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, saluda a los enfermos, Ruega por nosotros. el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tercer misterio doloroso, corona a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros. que las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Que las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase solo tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día están en el proceso de, o ya lo hicieron o lo van a hacer, de transitar de este mundo hacia la presencia de nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Quisiera, ¿verdad?, recordarles una vez más que cuando nosotros recitamos el Gloria, yo no sé, o sea, son cosas que pasan, ¿verdad? Y de hecho estamos ahora con Marixa y la oficina parroquial elaborando, lo van a encontrar próximamente, me imagino yo que en las próximas 2 o 3 semanas van a encontrar en los bancos va a ser como una especie de cartulina plastificada con todo el ordinario de la misa y al mismo tiempo las oraciones básicas como la salve, la oración a Miguel Arcángel, a sacerdote, porque en esto que ha pasado, y es una cosa que es así, la gente ha ido introduciendo aún en oraciones común cosas que no son. Por ejemplo, el Padre Nuestro. La gente pone ahí Señor donde no va, y usted puede hacer eso y explique, y escúchenme bien todos. Hay una diferencia, y esto ha sido un gran regalo a la iglesia por los siglos, ¿no? Hay una gran diferencia entre mi oración privada y personal y la oración comunitaria. ¿Cuál es la diferencia? Usted en su oración personal puede quedarse 2 horas rezando el Padre Nuestro. Y Padre Nuestro, tú que eres lindo, eso es personal. Pero cuando usted ora con la iglesia, que es la oración comunitaria, usted tiene que orar como ora la iglesia y no poner ni quitar. Yo no puedo decir, Padre Nuestro, Señor que está... No, eso no va ahí. No va ahí. Entonces yo estoy ahí y oigo, digo, igual que en el Ave María, tu Señora, ¿no? Igual que ahora la gente, Señor, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia y aumenta nuestra fe. Eso no está en el Ave María. Si usted quiere hacerlo personalmente, no hay problema, pero con la iglesia no, porque la iglesia, el Ave María no dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, aumenta nuestra fe. Eso no está ahí. Y la iglesia tiene eso como un tesoro. ¿Por qué? Porque el Ave María, como es, lo rezamos todos juntos igual. Ahora, si yo agrego cosas, cuando yo esté, por ejemplo, en España o en Perú, estoy por un lado. Es igual que la gente, tengo que explicárselo un día con más detalle. Hay gente que no, aquí gracias a Dios lo hemos aprendido, pero hay lugares
que es un desastre. Uno va por delante y el otro va. Yo cuando voy a otras iglesias, y yo sé cómo yo soy, yo no puedo. Eso cuando el sacerdote invita a decir, orad hermano, uno va por un lado, el otro. En vez de ser algo bonito, usted lo oye. Aquí me dice, ay padre, aquí se entiende, claro, porque todo el mundo está a la misma vez. Pero hay lugares que uno va, recibe, el otro por la iglesia, porque estamos rezando individualmente. Y yo no vengo aquí a rezar individualmente. En la misa oramos, ¿cómo es? Comunitariamente. Y parte de esa oración comunitaria es orar con la iglesia, no fuera de iglesia. Y yo no sé cómo fue, yo creo que fue alguien que con una buena intención de adoración a la Trinidad y puso eso de gloria al Padre y gloria al Hijo. Eso no es católico. Son 3 dioses. Eso es una herejía. Eso no se hace. Ustedes nunca van a ver en ningún lugar oficial, en ningún libro, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. No lo van a escuchar porque no es propio. Porque ¿cuántos dioses son? Uno. Son 3 personas, un solo Dios. Si yo digo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, ¿cuántas veces? Son 3, no son 3 dioses, son 3 personas, un Dios. Por eso usted dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 personas, como era en un principio, es un solo Dios. Yo lo he dicho varias veces, pero a veces uno tiene esos hábitos, tenemos una cierta edad y pero tenemos que orar con la iglesia y tenemos que orar bien. Tenemos que orar bien. Por ejemplo, una cosa, y esta es la última, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase su voluntad. Eso es un disparate. Hágase tu voluntad. Si tú estás diciendo su voluntad, es otro Dios extraño al que tú le estás pidiendo. Yo sé que el su lo quieres como respeto, pero usted entonces tiene que aprender, coja con el colegio, vaya a la escuela y coja una buena lección de castellano. Si yo estoy orando en primera persona o yo estoy orando en tercera persona, si yo estoy diciendo, si le estoy dando de tú, no le puedo decir su. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, no su voluntad, porque entonces ese es otro. ¿Ve? Y les digo porque parte de la oración, y nunca hemos hablado de esto, ¿no? Porque yo siempre he dependido mucho de los talleres, quizás hace falta un día que demos un retiro sobre la oración, que no es solamente el núcleo o la esencia de la oración, sino cómo se ora. Y es muy importante la cadencia, el ritmo de la oración, porque por eso los salmos. La salmodia es una belleza. Cuando nosotros estamos en silencio, que se pone el gregoriano, esos que están cantando los monjes son salmos. ¿Y por qué el gregoriano es tan lindo? Porque sin ningún instrumento, ahí no hay piano, ahí no hay nada, es la voz humana. La salmodia es, fíjate que es recitativa. Y tú puedes decir, por los siglos de los siglos, amén. Y tú, por los siglos. Y es muy bonito porque todo el mundo va a la misma cadencia. Pero cuando uno va por delante, el otro va por detrás, es un pandemonio que eso es horrible. Y eso depende de uno. Eso depende de uno. Nosotros oramos con la iglesia. Y vuelvo a repetir, si usted está allá solo en la capilla, en su cuarto, usted puede adornar la oración como le dé la gana. Porque eso es entre usted y Dios. Ahora, cuando ya estamos en comunidad, yo no puedo agregar y quitar. Y eso es para los sacerdotes, que a veces nosotros sacerdotes empiezan a hablar en el canon. Eso es una falta de respeto a la liturgia. Es como si yo digo, realmente tú eres, cuando digo usted, justo y necesario, realmente justo y necesario. Y también, Señor, tú que estás en todos los días. Yo no puedo hacer eso. Porque en el momento que yo hago eso, yo no estoy rezando con la iglesia. Está rezando Willy Peña. Entonces esa misa es... No, una misa es una misa con toda la iglesia. Y yo sé que a veces los curas se inspiran. Yo no puedo inspirarme. Y si la inspiración tú la tienes, esa inspiración tienes que dirigirla
para rezar dentro de la misa con toda la iglesia, no fuera de ella. ¿Me entienden lo que quiero decirle? ¿Ve? Y es muy importante. Y ahí uno tiene que apretar porque ya bastante dividido estamos para que ahora también cada uno empiece a orar el Padre Nuestro. Y cuando vengamos a ver esto, se acabó. Acuérdense que la división, no importa cómo sea, desde lo más mínimo hasta lo máximo, nunca es de Dios. El diablo le encanta que todo el mundo ande por su lado, porque cuando todo el mundo hace por su lado es un caos y nadie entiende un comino. Donde está la unidad está Dios, porque Dios es uno. Y eso hay que estar muy clarito. Yo, gracias a Dios, en eso me amo, porque a veces yo tengo ganas, pero no, esto no es cuestión de la misa, yo no vengo aquí porque a mí me guste. Aquí todo es lo que está aquí. Igual que hemos hablado de la lectura. Cuando usted está en la lectura, léala antes, no quite nada ni ponga nada. Lea lo que está ahí. Y es cuestión de atender el texto, de atender a lo que se está diciendo con la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu nunca va fuera de lo que es la voz de la iglesia, porque es la voz del Espíritu la que inspira la voz de la iglesia. Esto está muy bien hecho, está hecho por Dios, y nosotros tenemos que hacer esto con la voz de la iglesia. Yo no soy el que voy a rezar. El sacerdote en persona de Cristo ora al Padre en función de toda la iglesia. Por eso el sacerdote no puede hacer lo que le dé la gana, sino orar con una voz, que es la voz de la iglesia, y la voz del sacerdote, que es la voz de Cristo. En Cristo está toda la iglesia, se dirige al Padre, en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa aquí. Por eso el sacerdote no puede hacer lo que le da la gana. Yo no me puedo vestir un día de otra. No, tú tienes que hacer lo que dice la iglesia. ¿Okay?
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesús, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea. Pásala ya, ven. Alma, vida y corazón, te ofrezco en este día. Alma, vida y corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Hermanos, nos reunimos aquí hoy. En un día como hoy, ya muchos de nosotros estábamos comiendo salchichas y ya algunos no teníamos ni agua ni electricidad y habíamos entrado en una etapa de la historia de Puerto Rico que nunca pensamos que iba a ser tan dolorosa y tan larga y sobre todo tan mortal. Después que estábamos ya entrando en el fenómeno, esto es un fenómeno, esto pasa a la historia de Puerto Rico, el huracán María. Y ahora recientemente nuestros hermanos que están aquí en el Caribe, en las Bahamas, pues tuvieron algo peor que nosotros, porque el de ellos fue categoría 6. O sea, y todavía no se saben cuántos muertos, ¿no? Y hoy pues nos reunimos, hay varios lugares donde se están haciendo celebraciones para recordar. Dice un refrán muy viejo, pero muy sabio, que recordar es vivir. Y a mí, como ustedes saben, yo le he dicho muchas veces, lo repito, lo creo firmemente, que a mí me asusta porque hoy la gente no tiene memoria histórica. No la tenemos. Nos tienen tan avanzados, nos tienen tan acelerados, que todo el mundo está muy consciente de la hora y el mañana, pero nadie se recuerda del ayer. Y eso no puede ser, porque el no recordar el ayer es no prepararnos para el presente y el futuro. Si yo no aprendo de las lecciones del pasado, las voy a volver a cometer porque no he aprendido nada. Es como la gente que estudia y se embotella para coger el examen. Una vez cogido el examen, no sabe nada. Por eso explica que hay médicos que no, porque embotellaron, ¿ves? Había que sacar la medicina, había que sacar la enfermería, había que sacar la ingeniería, pero son gente que nunca aprendió, embotelló. Entonces, claro, cuando se va la botella, estás en blanco.
y en muchos países cometiendo errores, pero enormes, por no haber aprendido algo que había pasado igual o más o menos. Nosotros no podemos olvidar lo que pasó, no solamente meteorológicamente, sino también vivencialmente. Que en aquel momento nos dimos cuenta de que todos estos cachivaches que nosotros tenemos en una tormenta no sirven para nada. Su plasma sirve para algo. El aire acondicionado, explique, no sé. La ducha con chorrito, si no había agua. Entonces, esas son cosas. ¿Y en qué nos quedamos? Con lo esencial, con lo elemental. Sobre todo con la presencia de la otra persona. Porque una de las cosas que la gente no recuerda es el pánico que todos teníamos, ¿dónde está fulano? ¿Cuánta gente me llamó a mí a través de mi hermana por onda corta de la Florida? ¿Dónde está fulano? No, porque no había comunicación. El pánico de no sé dónde está mi tía que estaba en Aguada, dónde está fulanito, que me dijeron que esa parte quedó desbaratada. Esos fueron días. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo darme el lujo de olvidar eso. Tú no puedes estar eso porque te vas a deprimir. No, yo no estoy todos los días, pero no se me olvida lo que pasó. Para que la próxima vez yo tome acciones y estemos conscientes de la otra persona. Y eso es la razón de que hoy nos reunamos. Estamos en plena época ciclónica. Mañana pasa uno cerquita por ahí, dice que va a haber un poco de lluvia y demás. Que se queden por ahí. A mí no, yo de hecho quiero que haya ciclones y huracanes. Son muy importantes para limpiar el ambiente, pero que se queden en el mar. ¿Ve? Si quieren traer un poquito de agua, siempre hace agua para la represa, limpia las calles y demás, pero que no se acerquen mucho. Que nos acaricien, pero que no se enamoren de nosotros. ¿Ve? Entonces uno tiene que pedir, y pedir en las buenas y en las malas. En este momento que no hay nada, pues vamos a dar gracias y a pedir, para que cuando haya que pedir, porque algo hay, Dios diga, mire, esta gente no me llama nada más en los momentos difíciles, sino cuando en momentos difíciles también se acuerdan de mí. ¿Ve? Así que yo les agradezco mucho su presencia, porque por lo menos un grupo de gente aquí tiene conciencia, que estamos en época ciclónica, que esto ha afectado a mucha gente. En este momento en las Bahamas hay gente que estaba como nosotros, con un techito azul ahí, más o menos. Bueno, yo no sé porque ellos no tienen AFEMA. Ellos tienen, sé que Inglaterra ha venido, ha mandado, pero no creo que con la intensidad y la cantidad de cosas que llegaron, no creo. Aunque hay mucha gente voluntaria que se ha volcado sobre las Bahamas, pero no creo que de la manera estructurada con agencias y eso en las Bahamas ha llegado. Así que yo me uno a todos ellos, me uno a todas las personas que esta parroquia a mí no se me olvidará, porque en esos días murió mucha gente. Como fruto de todo esto, infartos, cosas así, y como nosotros, gracias a Dios, aquí se derrumbó, que mucha gente no se enteró, pero la parte de la sacristía se cayó. Gracias a Dios, un día les cuento, eso fue milagroso porque la verdad que tenían, bueno, otro día le hago esa historia. Pero la estructura como tal permaneció. Muchas parroquias tenían que enterrar sus muertos y a no tenerla para acá. Y yo creo que yo más o menos, si no me falla mi memoria, yo celebré en esos 3 meses más o menos 14 funerales aquí. Que era impresionante porque era otro más y otro más y otro más. Fue 3 meses muy intenso porque con todo aquello, y se me llamaba, padre, usted puede estar ahí porque hay un muerto aquí y un muerto allá, y había que buscar una iglesia y escogieron esta. Había como el mismo comedor, ese comedor que empezó poquito, ahí Sarepta y San Pascual se volvieron porque eso empezó con un grupito de gente que vino a trabajar aquí. Y Lourdes, por cierto, dijo, padre, esta gente hay que darle de comer. Digo, chica, pero ¿qué vamos a darle? Si estábamos todos, me acuerdo, nosotros tratando de cortar una palma real que había caído sobre una de las... Yo tenía miedo que la tumbara. Y como no había electricidad,
pues estábamos con un martillito de eso de cocina tratando de cortar una palma hasta que vino otro señor, gente que apareció, una cosa hermosa, y como estaba otra gente, ¿qué le damos? Entonces, ahí es donde empieza el arroz con salchicha. Dice, bueno, ahí hay latas de salchichas que quedaron de un almuerzo, y bueno, pues a un arroz con salchicha. Y ahí empieza el grupito y después se fueron y nosotros llegamos a estar repartiendo aquí el diácono, que era el que iba a las personas mayores, el grupo que iba a Teleoro. Nosotros estuvimos dándole por meses el almuerzo todos los días al Canal 13. 314 personas. Aquí. Todo eso pasó y a mí no se me olvida porque era un ambiente bonito. A mí me recordaba el sermón de la montaña. ¿Tú te acuerdas? Que a las 12 empezaba a llegar la gente. Empezaba a llegar la gente. ¿Te acuerdas de la loquita que se preveía media desnuda? Sí, ella que juraba que ella paraba el tráfico y venía siempre con una cosa. ¿Entiendes? Pero era loquita, daba vueltas por ahí simpática. Y entonces, pues toda esta dinámica, a mí nunca se me va a olvidar, porque fue igual que nunca se me va a olvidar el cine al aire libre, que fue la película La Choza, que después apagamos todo y digo, miren para el cielo, porque nunca miramos para arriba, porque hay tanta luz que nunca vemos. O sea, cosas que uno guarda y que te hace grande y que te maduran. Y a mí mi miedo es que la gente con las glorias se les olvidan las memorias y no puede ser. Ese lujo no nos los podemos dar. Por eso hoy recordamos a los que murieron directa o indirectamente a causa del huracán. Recordamos a todos, pedimos fortaleza para gente que perdió gente y nunca se ha repuesto. Y sobre todo también a nuestros hermanos recientes que son los de las Bahamas. Y para todo esto pues comenzamos a recordar, pidiéndole perdón a Dios por nuestras ingratitudes, por nuestra falta de concientización y sobre todo de valorización de la vida. La vida es un regalo, Señor. Y cuando entonces nos dice que nos estamos muriendo, entonces queremos valorizarla, pero ya cuando te estás muriendo, ya te estás muriendo. Pues chicos, no esperes que llegue, valoriza antes que te estés muriendo. O sea, y muchas veces uno toma muchas cosas por dado. Y por eso ahora pues decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste entrar en el cielo a tu Hijo único, vencedor de la muerte, concede a todos tus hijos difuntos, víctimas de estos fenómenos naturales, que superada su condición mortal, puedan contemplarte para siempre como su Creador y Redentor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se adviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, y padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre la palabra. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teníamos allanamientos y con qué cubrirnos, y contentamos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación y se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Por el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de esas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque habré de temer los días aciagos, cuando me acerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas. Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida
para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasaba. Ir a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, ahora los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado el misterio del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Así sea. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañados por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, porque me has dado. Gracias, mi Señor,
Hoy pues seguimos con la lectura continuada hoy es el final de la 24ª semana del tiempo ordinario. Faltaría mañana, pero como siempre les digo, la mayoría de las misas que se van a celebrar mañana son del domingo, son misas anticipadas, por lo tanto no se va a leer las lecturas que corresponderían al tiempo ordinario del 24º domingo, sábado del 24º, pues ya podemos decir que hoy se acabó para mucha gente y para nosotros también, en la semana 24ª, que estamos leyendo esta carta hermosa. Yo estaba ahí hasta riéndome un poquito porque qué visión la de este hombre. Bueno, un hombre de Dios, San Pablo, ¿verdad? Pero qué capacidad, qué revelación de Dios este hombre. Porque hay un momento dado que dice que habría gente que comercializaría la palabra de Dios. Y hay gente cuando está mal de situación funda una iglesia. Y como viven a toda leche. ¿Ve? Yo estaba ahí diciendo, wow, como este hombre miró el futuro, miró el futuro. Pero hay en la carta, Timoteo y Tito son gente que eran muy queridas por Pablo, eran discípulos suyos que fueron ordenados obispos de comunidades y eran personas bastante jóvenes. De hecho, en el caso de Tito era muy joven, por eso le dice que la gente no tome, que no te tome en caso por ser tan joven, ¿no? Entonces, pero tú ves como es el senior, ¿no? El adulto, el anciano, hablándole a alguien que para que lo hagas bien, para que lo hagas bien. O sea, esa carta que yo se la recomiendo, pero que la lean completa, es muy hermosa. Y hoy le está diciendo, fíjate que de vez en cuando Pablo está escribiendo y va con un pensamiento y divaga un poquito. Veo, le está diciendo lo que es la palabra, todo lo que es importante, y de pronto divaga. Y por ejemplo habla de las posesiones, ¿no? Dice esa frase que con eso se han hecho hasta películas, ¿no? El dinero es raíz de todos los males. Esa frase y sale de ahí, es de él. Entonces eso que ustedes han visto, hay una película muy famosa que se llama The Money is Roots of All Evil, ¿no? Eso es de él, la frase es de él. Y dice, con nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos de él. Y entonces todo esto viene a tono con lo que estamos celebrando hoy. ¿Para qué sirve la vida? Más todavía cuando hoy hay una memoria obligatoria que no la estamos celebrando porque estamos celebrando esta misa que es de Andrés Kim y sus compañeros mártires. Son del siglo XVIII, una persecución, eran sacerdotes, él era sacerdote diocesano, el primer sacerdote diocesano de Corea. De hecho, es el patrono del clero diocesano de Corea. Y fueron martirizados, un martirio. Fue en varias partes, pero fue horrible. Pero murieron fieles a la fe, que el otro día yo hablé de eso. ¿Y qué podemos hablar cuando la iglesia nos presenta a Andrés Kim con sus compañeros mártires? Tenemos la lectura continuada y tenemos esta memoria de lo que pasó en Puerto Rico hace solamente 2 años y lo que acaba de pasarle a nuestros hermanos de las Bahamas, y esperemos que ahí se quede todo. Acuérdense que nos queda el pedacito de septiembre, todo el mes de octubre y un pedacito de noviembre. Esos son muchos días. ¿Ve? Entonces hay que pedirle a Dios que no pase más nada. Pero todo eso hace esta celebración de hoy. ¿Y qué podemos sacar de aquí? Bueno, a mí me viene a la mente que podríamos nosotros reflexionar para qué sirve la vida. Fíjense que muchos de nosotros ya no tenemos 4 años. Y en muchos casos de nosotros, algunos de nosotros estamos ya de salida. Esto es cuestión de días. Yo estoy preparando todo porque es que todos los días se murió fulano, se murió mengano. Y ya yo tengo mucho tiempo prestado. Yo tengo compañeros míos que ya no están conmigo. Y así como conmigo hay un montón de gente aquí que si yo tengo tiempo prestado, esta gente ya se le pasó el calendario.
Pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes se ríen de estas cosas, pero hay que pensar. La cabeza no solamente es para peinarse. Si usted tiene en este momento 80 años, primero, ¿qué he hecho con mis 80 años? ¿Cuánto de bueno he hecho en esos 80 años? ¿Cuánto de malo he hecho y tengo que arrepentirme? ¿Qué he hecho que puedo hacer mejor? ¿Qué yo puedo alterar? ¿Qué yo puedo arreglar? ¿Qué yo puedo? Y sobre todo, ¿qué yo dejo? Las personas que han acumulado dinero, qué cuestión. Que por cierto estaba Nilda conmigo, veníamos hablando. Nosotros estábamos, sabe que estamos envueltos en la Cenicienta. Es un proyecto grande, quizás el proyecto más grande que hayamos tenido, porque esta producción de Cenicienta es una producción grande, es una producción muy grande, y especialmente el vestuario de Cenicienta es bien elaborado y todo. Entonces el otro día fuimos a un almacén de gente que nos conocemos, y lo digo públicamente porque da gusto, y es gente buena. Hay que hablar de la gente buena. Claro, iba a un lugar a pedirle a una persona telas para confección de nuestros trajes. Y una de las cosas que le fui a pedir eran 500 yardas de tela de una tela. Entonces, Ligia, que es un poquito, ¿sabes? Que Ligia se pone que se vuelve un 8. Digo, no, yo voy contigo. La verdad que aquí me he vuelto descarado. Y entonces yo fui, siempre uno se tiene esa presión, y yo siempre digo, como esto no es para mí, y que con pedir no se pierde nada. Entonces hicimos la cita, fuimos para allá. Yo me imagino que cada vez que él me ve a mí, él rezará un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, porque entonces le digo, mira fulano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, padre? Digo, mira, primeramente a mí no me gustan los abusos, pero vengo a ti y quiero pagarte, aunque sea por un descuento. Yo hice como una especie de prefacio antes de entrar al libro, ¿no? Y le dije, mira, tenemos le dije todo lo que es. Yo quería que él fuera parte de lo que nosotros vamos a hacer. Mira, esto va esto, los niños que se van a ayudar, todas estas cosas. Y entonces le digo, mira, y hay esto, y que ya se los digo, es la primera vez que nosotros tenemos a nuestros jóvenes, parte de ellos, bailando ballet. Y los que van a ver bailando ballet no son nuestros muchachos. Yo no creía que ellos iban a poderlo hacer porque cuando yo vi el video, digo, hasta aquí llegamos. Pues nuestros muchachos no tienen la experiencia, no tienen la disciplina, y además son cosas muy fuertes porque algunos no tienen porque el bailarín coge fuerza, porque coger una persona en alto, y esto no es cogerla ahí y ponerla aquí, es que en parte lo van a ver, porque ya está montado, ¿eh? Yo no lo puedo creer todavía. Verlos a ellas, cogerlas a ellas aquí, levantarlas en el aire, y ellas en el aire hacen una tijera. Es bellísimo. Cuando yo lo vi en Broadway, yo digo, pero lo hemos logrado, y el ballet ya está todo montado. 10 minutos dura ese número. Claro, el traje de ellas no puede ser de aro, porque si es de aro y tú la coges, se les ve hasta las entrañas, porque entonces hace eso así, ¡guau! Entonces se puede ver. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la falda tiene que ser en telas. Por eso cuando fuimos a otra modista, amiga nuestra, que va a hacer los uniformes de ustedes, de las damas, me dijo, padre, cada falda, no es vestido, es la enagua. Cada vestido necesita una enagua de 50 yardas de tela. Son 10, ¿cuántas yardas son? 500 yardas de tela. Entonces yo le estoy explicando todo esto a él, y yo veo que la cara de él está en plaza, pero él tiene una cara muy bonita, ¿verdad? Tiene cara de Santa Claus, ¿verdad? Sí, tiene una cara muy bonita, es un hombre bonito. Entonces él viene y me dice, padre, tranquilo. ¿Cuál es la tela esa? ¿Cuál es? ¿Qué? Tul. Dice, padre, tranquilo, eso es tul y eso no vale mucho. Mire, de eso hacen los mosquiteros. Eso, tranquilo. ¿Cuántas son? 500.
tranquilo. Yo me quedé, me está diciendo que me las va a dar. Pero entonces yo ahí digo, sí, pero es que hay otras cosas más. Entonces digo, mira, está este traje. Dile estaba conmigo, yo no estoy quitando ni poniendo. Él viene y dice, ¿qué más, padre? Digo, mira, está el traje del regente, que es un traje espectacular. Y es esto y esto. Y dice, fulano, ven acá, tráeme estas telas. Y dice, bueno, él parecía que él estaba más interesado. Yo tenía pena. Esto empezó, las telas, y ya ahí se acabó de $1. Y ya no, mira, tráeme aquellas telas que tuviste, que en terciopelo, que no sé cuánto. Bueno, yo le pedí todo lo que yo quería. Y dice, padre, yo voy a estar de vacaciones. Entonces el tul, yo digo, bueno, pero es que no es tul blanco, es en colores. Dice, está bien, yo tengo ahí arriba una carta de colores. Entonces, no, dice, fulano, entonces llamó a Nueva York para que le mande la carta de colores. Dice, yo voy a estar de vacaciones, pero cuando llegue usted venga aquí y me escoge los colores que usted quiera para mandárselo a buscar a Nueva York. Yo le decía a Nida y a Alicia, esta es una persona que sabe sabe lo que hacer con su dinero. Por eso le dije, Señor, dale millones. Porque hay mucha gente, aquí veo la palabra, aquí hay gente con mucho dinero. No se crean que todo el mundo, no. A veces miren los carritos de parqueo, que yo a veces salgo y mira. Sí, porque a mí me miran mi guaguita que tiene 20 años, pero aquí hay gente que la guaguita es de hace 2 años. Aquí hay personas solas. ¿Qué pasa? Les digo esto porque, ¿qué usted está haciendo con su vida? Con su dinero, con sus bienes, con sus talentos. Porque es lo único que usted se lleva. Lo único que usted se lleva. Pero no en términos de que me llevo los chavos, o me llevo la casa con piscina, o me llevo el Mercedes-Benz. No, es que es lo que tú hiciste con eso. Y hay mucha gente que va a las iglesias y se sienta y se hace los zorros, no dan nada. Y no para mí, porque ustedes saben, gracias a Dios yo no tengo necesidad de dinero. Eso es una cosa que a mí Dios me regaló. Yo no, como dice mi hermana, mira lo que te digo, que yo no me entere que tú no te hayas retirado por cuestiones, porque nuestra madre nos dejó que tú vivieras y se puede vivir como un chulo. Yo no tengo necesidad de eso. Y todo lo que yo he pedido aquí es para esto, para lo otro. Ahora mismo, que estamos en lo que ustedes coman ahorita, porque el piano que hay ahí, ese es el piano de Paquito, que le doy las gracias, el piano de ahí misteriosamente se quemó. Se quemó aquí no hay piano, se quemó el piano órgano, pero bendito, llevaba ahí más tiempo que lo que llevó Matusalén en la Biblia, ¿me entiendes? Y un día, entonces, esta gente siempre me traen unos recados un poco tenebrosos. Entonces me dijo, padre, tengo que decirle algo, pero ya me lo había dicho Cali, que también me trae muy buenos recados. Me dice, padre, no se puede saber, o sea, no tenemos, si no es por Paquito, hoy no hay peaje. ¿Ves? Entonces, pues, la gente de la cocina que estamos haciendo por aquí, por allá. Pero a mí me da mucho dolor en la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica siempre esté haciendo pininos y cosas, cuando todo el mundo en la Iglesia, pues la Católica puede dar más. Y no es solamente el dinero, es tiempo y talento, con la cantidad de gente que tiene la Iglesia Católica. Si nosotros tenemos de todo, profesionales, médicos, abogados, ingenieros, contables, artistas. ¿Qué no tiene la Iglesia Católica? ¿Y por qué? Porque la gente todavía no entiende el valor de la vida. Como tenemos metido dentro del sistema que yo vengo a pasarla bien, no, aquí no es. Y nosotros con nuestra patrona, que se lo dijo la Virgen y se lo dijo a ella, que es nuestra patrona, nos lo dice a nosotros que estamos en esta parroquia que lleva su nombre. Yo no te prometo ser feliz en esta tierra. Yo te prometo la felicidad en el otro. Esa es nuestra patrona y yo lo hago mío. O sea, ¿por qué tú haces buenos bizcochos? Tú siempre estás, tú le pides algo a él y es lo que te va, mira, tráemelo en el, pero este se pasa la vida haciendo bizcochos para todo el mundo. Por cierto, que hace un 3 leches riquísimo, pero el último yo no lo pude comer porque no me enteré. Pero
pero estamos en eso, pero hay gente que se esconde. Entonces, yo les pregunto porque es una responsabilidad. ¿Cuánta de esa gente que se murió cuando el huracán María se murió frustrada? Porque teníamos un montón de cosas. Mi casa de playa, pues te moriste con la casa de playa. Casa de playa que muchas veces evitó que tú estuvieras en tu parroquia. Pues este domingo voy el sábado por la noche porque me voy para mi casa de playa. Ve acá, ¿y por qué tú invitaste a algún grupo de, por ejemplo, los matrimonios? No, porque, o sea, es el egoísmo ese que el dinero da. Dinero, por eso dice, es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque si no lo controlas, te controla. Porque fíjese, se lo dije el otro día, mientras más ganas, más gastas. Por eso usted ve que hay tanta gente que coge millones. Yo digo, ¿cómo es posible que esos peloteros, futbolistas, 4 millones, algunos los venden, o sea que te venden a fulano? Dice, un contrato por 10 millones de dólares y que se mueran sin nada. ¿Pero qué tú hiciste con 10 millones de dólares? Las orgías, las cosas, los carros trambóticos, y no le da nada a nadie. A veces inclusive teniendo yo casas en Malibú y todas esas cosas, y sus padres con una casita. Porque no desarrollamos, o sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué sirven mis posesiones? ¿Para qué sirven los años que Dios me ha dado? Porque me van a pedir cuenta de eso. Oigan, no tengan duda. Y cada día, cada segundo va a contar porque Dios me va a decir, te di, por ejemplo, a mí. Mi osote se murió de 37 años. Yo tengo 71. Tengo 40 y pico de años más, por los cuales tengo que darle mucha razón a Dios. Ellas fueron 37 años. Y yo lo vuelvo a repetir. Yo quiero morirme como ella. Porque ella con sus 3 niñitos para arriba y para abajo. Y muere viniendo a servir. Ella no tenía que venir ese fin de semana. Si ella se pasaba aquí con estos niños que todos son guerrilleros. Ella podía decirme, padre, tampoco es fin de semana, pues esa niña estaba aquí ya a las 7 de la mañana, 6:30, recibiendo un muchacho, y se iba casi a las 6 de la tarde, a las 7. Y ese fin de semana, porque hubo ahí un empase, digo, no hay problema, yo voy. Ella venía al desayuno y al almuerzo, venía a pagar a las 5:30. Por eso que es borracho, que salía de la cantina, de donde salía, la mata. Pero es que esa niña se vio cielo con zapatos y todo, porque es que la cogió Dios sirviendo a Dios. Y eso es una cosa que usted tiene que tener aquí. ¿Para qué tus dones, tu tiempo, tus talentos, tu dinero? Es para ayudar. Porque eso te lo llevas. Y hay un montón de gente, yo veo todas esas casas que nunca nadie las... Pero son herencias. Hermanos peleándose por un trapo de casa. Porque no tienen conciencia. Y lo más triste de todo esto es que mucha de esta gente va a la iglesia. Reza el rosario. Pero yo no entiendo cómo es que usted no tiene conciencia. Y lo que pasó con María es para que Puerto Rico hubiera cogido otro derrotero. Pero que hizo alguna gente, se fue. Lo que hubo aquí fue gente que dejó carros por aquí, casas abiertas. ¿Pero qué es eso? Usted tiene una responsabilidad. Pero claro, ¿pero qué es eso? ¿Tú sabes de eso? No importa, yo me voy. Oye, y la gente que tú dejas detrás. Es una, le digo, entonces, ¿qué cosa tenemos que tener? Un huracán categoría 5 con un temblor de tierra y un tsunami para que aprendamos. Porque les voy a decir una cosa y se las digo hoy. Nosotros vamos a aprender a las buenas o a las malas. Eso métaselo en la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque un padre nunca va a dejar que un hijo se le muera, ni que se le pierda. Y te va a decir, tú vas a aprender a las buenas o a las malas. Y vamos a aprender qué es lo que está pasando en el mundo de hoy. Todas esas cosas, ay, pero ¿por qué?
Porque tenemos que aprender, porque nosotros hemos perdido el sentido de la vida. No ya de ser cristiano. El sentido de la vida, chicos, esto es de sentido común. Ustedes no han visto lo que hay en una caja. ¿Tú has mirado dentro de una caja? No hay nada. A veces hasta nos entierran con la ropa que nunca nos quisimos poner. A nadie le ponen el anillo porque el anillo, si era de oro y tenía diamantes, se lo quedó tu hijo para recordarse de ti. Y tampoco se van a poner el rolo porque eso lo va a coger tu nieto. Yo quiero acordarme de abuelo. Como una vez que yo estaba en el hospital y se estaba muriendo un viejito no, un viejote. Y estaban los dos hijos que eran dos aves de rapiña. Y estaba ahí, el viejo no se había muerto todavía. Y ahí, y ellos adelante, no, ¿y tú qué? Y la casa, así. Y yo estaba así. Pues yo estaba ahí, yo estaba dándole los últimos óleos, ¿no? Y entonces, entonces él tenía un anillo muy bonito. Era de diamante. Dice, yo me voy a quedar con el anillo de papi de diamante porque así yo lo veo, me recuerdo de él todos los días. Y la hija, que estaba con la cartera de Fendi, la bobería, dice, y yo creo que yo me voy a quedar con el Mercedes de papi, porque yo sé que así yo lo recuerdo. Y yo estaba, chico, y ustedes no se quedan con las pantuflas esas viejas que tiene, y nadie se quiere quedar con ellas, de manera que cada vez que te las pongas te acuerdas de los pies de tu papá. Ellos se dieron cuenta, me imagino que habrán hablado. Pero el viejo no se ha muerto todavía. El Rolex, el Mercedes-Benz y el anillo. Eso era tu padre para ti. Y nosotros nos damos cuenta que lo que nos estamos cavando es la perdición. Yo no creo que usted pueda entrar al cielo con esas actitudes. A lo mejor cogerás el purgatorio, por eso yo siempre oro por las benditas almas del purgatorio, los que más necesidad tienen. Porque usted no puede entrar hacia el cielo, hermano, no puede entrar. Una persona tacaña, una persona vividora, no puede, es que el cielo es un lugar de perfecto amor y el amor es desinteresado, entregado y generoso. Y cuando vienen estos eventos, que sean las Bahamas, usted tiene que decir, oye, espérate un momento, cuando veas las barbas de tu becerra arder, por las tuyas es remojo. ¿Quién aquí está libre de un infarto? ¿Quién está aquí libre de un cáncer? Nadie. Basta media vez que ella está en ese giro. Pregúntele a cuántos jovencitos llegan con infarto. Pregúntele a ella que le hace los cateterismos. ¿Y qué queda? Yo he estado en hospitales, porque por eso que estuve mucho tiempo con mami, y a veces teníamos que llegar ahí, y a mí me daba mucha impresión, porque cuando venían con algo, a mí me impresionaba, la gente venía a veces con ropa, y tú sabes lo que hacían, ra, y se la rampa, porque hay que ir a lo que, tú no puedes estar en los botoncitos, un botoncito es cuestión de la vida, y te arranca la camisa esa de Tommy Bahama que te costó un 100 pesos, pero eso tú nada más que tienes que ver. Y te quitan los dientes y están postizos. Es impresionante la medicina. Pero muchas veces la gente tiene que encontrarse con eso para entender. Que fueron cuando te ponían las cámaras, se acuerda que la gente afuera decía, Puerto Rico se destruyó. Claro, pero si eso fue, pero ¿qué aprendiste? Ahora ya te pusieron el techo, ya te pusieron los gabinetes, ya te dieron el dinero. ¿Y qué aprendiste? ¿O volvimos a lo mismo? ¿Qué aprendiste? Y hoy por eso estamos aquí. Por eso yo estoy celebrando esta vida. Señor, que no se me olvide, que yo no me olvide que un día me bañé con un cubo y una lata, con agua fría, que yo daba la vida por un pedacito de hielo, que no se me olvide, que no tenía señal en ningún lado, la gente ahí haciendo grupo ahí al lado del aeropuerto para ver si cogía, que no se me olvidan las horas para la gasolina, que no se me olvide
Que no se me olvide a veces como olía la casa cuando se empezó a podrir todo lo que yo tenía allí. Que no se me olvide, porque ese momento fue el momento real de nosotros. Lo demás se ha ido disfrazando. Porque ¿qué usted se podía poner cuando usted olía a oso viejo? No te podías maquillar porque ¿para qué? Si el sudor te lo quitaba. Y para que ustedes vean, para mí fueron momentos muy lindos, porque como le dije, el comedor que tuvimos aquí, la gente, fue un momento hermoso. Las misas allá afuera, qué lindas esas misas. Que por cierto, esas misas yo se las fue a Agustín, porque yo traté de estar aquí y yo estaba aquí en el reclinatorio porque arriba no se podía, esto era un sauna. Y yo abría estas puertas y yo me acuerdo, él me cogió, yo empecé y yo me estaba desmayando. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo caer en los brazos de... Pues yo estaba aquí en el Rosario, yo me acuerdo que yo estaba, ya estaba... Entonces me coge y me dice, padre, usted no puede. ¿Qué fue? Entonces decidimos sacar la misa. ¿Y qué troncos de misa allá afuera? En esta misa se celebró misa todos los días. Y vi bajando la noche. Tuvimos la primera reunión de matrimonios Caná, buscando, y que llegó la noche y nosotros reunidos allí. Que Rafi está por allá. ¿Te acuerdas, Rafi, que estábamos todos ahí? Porque la iglesia no necesita la electricidad, porque la iglesia ya tiene la luz. Por eso yo lo dije aquí, estando el vicepresidente de los Estados Unidos aquí, que quiero que sepan que lo digo, yo tengo las tarjetas, porque se les quedaron y yo las guardé de recuerdo. Y tengo, pues él estaba ahí, tachado por él, y cogió la frase mía y la puso. Él dijo, very well said, by Padre Willy. Dice, pues yo le dije, nosotros siempre tuvimos electricidad, perdón, siempre tuvimos luz, lo que no teníamos era electricidad. Y aquí en esta parroquia siempre hubo luz. Señores, la capilla estuvo cerrada 2 días. Y yo cogí aquí un grupo de ingenieros, que por cierto hace tiempo que no veo a De León, creo que está de vacaciones. A De León, a Ramos. Y le digo, yo no sé de esto, pero ustedes saben, ustedes son peritos electricistas. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero yo necesito que haya luz, electricidad en esa capilla y aquí afuera para que la gente no me coja miedo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no sé, pero para mí no se puede y eso no lo sé, acepto. Así que miren a ver. Entonces hicimos ahí unos cambalaches con unas cosas y a los 3 días había electricidad y se pone. La capilla por la mañana estaba abierta con las velas de citronela y ya después de la misa poníamos el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque en plena oscuridad ahí venía la gente que me decía al guardia, padre, a mí me parte el alma que está el portón cerrado y la gente pi, 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 pi. Claro, estaba todo, digo, esto no puede ser. Un ciclón no puede evitar que la capilla de adoración perpetua no se abra. Y se abrió y sigue abierta hasta el día de hoy por la gloria de Dios. Pero eso no se puede olvidar, eso no se puede olvidar, porque podemos, sí que podemos, pero cuando usted tiene sus prioridades muy claras. Pues yo puedo haber dicho, mire, pues si a los obispos nos digan a nosotros, ustedes usen sus criterios, y había parroquias que por semana no hubo nada. Dije, no, porque eso sería sucumbir ante las fuerzas de la naturaleza. Y yo creo en un Dios que domina y señor de toda la naturaleza. Porque yo sé lo que yo estoy, hermano, y no lo lograré del todo, pero tengo que tratar. Y hoy que estamos aquí, hay que hacer esto con seriedad. Use su vida, use sus posiciones, use todo lo que usted tiene a la mano para llevárselo después. Porque funciona y lo vimos con las telas. Yo fui con el rabo entre las patas, pues esto, imagínate tú, este señor, porque este hombre es un hombre de Dios. Que Dios me lo bendiga. ¿Y qué me dice a mí, Carlota? Dice, padre, usted está equivocado.
Usted a mí, pues oiga, Carlota, gracias. Dice, no me dé gracias, padre. Mire qué lindo. Carlota es una mujer muy espiritual. Dice, no, padre, usted a mí no me viene a pedir un favor. Jaime, ¿tú sabes lo que me dice? Usted me trae bendición. Cada vez que usted me pide un traje, usted me pide algo, usted no me está pidiendo un favor, padre Willy. Usted me está dando a mí la oportunidad de tener una bendición. Mira el enfoque. Porque este cura viene otra vez a pedirme algo. Digo, no, padre, usted también no me está pidiendo nada. Usted me está dando a mí la oportunidad de tener una bendición. ¿Cuántos de ustedes ven eso así? Ay, pero otra vez viene a pedirme. Muchachos, si te están dando una bendición. Pero el mundo nos ha enseñado, pero otra vez viene a pedirme otra vez cosas. Muchachos, claro, yo no estoy hablando de gente abusadora, descarada. No, estoy hablando de gente que por eso hay gente que está envuelta en servicios comunitarios. Y algunos no son de iglesia, son la cantidad de... Puerto Rico está en pie por las entidades sin fines de lucro. De hecho, las dos entidades que nosotros este año hemos escogido, una se llama, me encanta el nombre, miren que nombre, es A, mayúscula, una rayita, MAR, M-A-R, como el mar. A, MAR, que son una entidad que trabaja con los niños quemados. Que yo estoy entrando en ese mundo y yo estoy erizado porque los tratamientos son de años. Eso es horrible, te raca todo. Entonces ellos necesitan para ayudarlos, para los papás, para los tratamientos. Pues cuando tú compres el boleto tuyo para Cinderella, va para ahí. Y lo otro es Make-A-Wish. Que ahora extendieron un poco, ¿te acuerdas que Make-A-Wish era para los niños moribundos? Ahora han abierto un poco, porque eran para los niños que están para morirse. Ahora son niños con enfermedades crónicas que les queda un tiempo. Por ejemplo, los que están en diálisis, están malitos. Pero tú sabes lo que es que nosotros le hagamos la vida feliz a un niño. Y esos muchachos que están ahí, yo no sé si todos los 70 muchachos son católicos, yo no averiguo. Pero lo que ellos están haciendo, hay mucho catolicón que no lo hace. Porque desde que vinieron a audicionar, le leímos la cartilla y le dijimos, aquí no hay nada para ustedes, aquí no hay agua, si no trae la botella. Ellos están ahí a las 7, pregúntele a Cali, que ella es la general en jefe, y ella lleva la guía y le dice, mira, excúsame, yo estoy llegando tarde. Una disciplina que los papás me dicen, pero ellos no son así en casa, porque no tienen razón de vivir en tu casa. Le has dado todo, no le has pedido nada, pues entonces ellos creen que la vida es gratis. Pero aquí le digo, no, papito, gratis ni el maíz de la pasión. Aquí hay que venir con una razón de ser. Y cuando ellos saben que es para esto, y que yo nunca les he mentido, porque lo que yo les he dicho lo han visto. Ahí están. Y van a estar ahí en septiembre, y octubre, y noviembre, y diciembre. Porque yo sacaba mambo, se acaba el día 5 de enero. Son 70 jóvenes que usted los ve con la pantalla y es alegre la cuestión, pero ellos saben que la pantalla se la tienen que quitar, porque no puede haber un príncipe con una pantalla, porque no son piratas. Y el pelo así, no, aquí todo el mundo tiene que tener pelo. Y no, padre, no se preocupe. Y ahí uno tenía una cosa y le dije, oye, no pueden, tienen que ir para atrás. No, padre, lo que usted diga. Digo, no, mío, no es lo que a mí me diga, es lo que es. Tranquilo. Y esta gente dice, ¿cómo lo logramos? La gente no me cree, por eso creen que los bailarines míos los traje de Nueva York. La mujer aquella loca que hasta me faltó el respeto. Cuando Mary Poppins, tú fuiste, ¿verdad? ¿Te acuerdas del famoso chaca, 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 aquello que lo subía? Entonces ella, cuando salía, padre, los felicito, qué linda. Dice, ¿y cuánto le costó traer los bailarines de Nueva York? Digo, ¿qué bailarines de Nueva York, hija? Dice, los tap dancers. Digo, no, esos son los nuestros. Dice, padre, no diga mentira. Digo, óigame, no me falte respeto. De verdad, padre, ya como yo te voy a mentir, ay, yo no lo puedo creer. Yo vi esta obra en Nueva York, padre, y esto de Nueva York. No, mamita, es que en Puerto Rico también se pueden hacer las cosas igual o mejor cuando la gente tiene la intención recta de por qué lo hace y para quién lo hace.
Nosotros hemos perdido muchas oportunidades por no saber qué hacer con nuestras vidas. Y por eso mucho golpe de pecho y muchas cosas. Y después entonces cuando vienen los momentos, ay, si yo hubiera hecho y si yo le hubiera dicho, ya no se puede. Si yo le hubiera dicho a fulano cuánto lo quería, ya se acabó porque te estás muriendo y fulano no está aquí. Y ahí los ves tú al lado de las cajas. ¿Usted no se da cuenta que yo nunca vengo aquí? Mira, yo a mi Osote, de hecho, no la va a ver, digo, yo no quiero ver el muerto. Ya yo vi Osote y la tengo aquí la última vez que habló conmigo. Yo no quiero ver muertos en caja. Yo nunca me acerco. Y eso de... a mi madre creo que le dio un beso en la cara. Ahí no hay nada. Si no se lo diste en vida, ahora no tiene sentido. Ahora. Si eso está lleno de formol, la han maquillado y a veces ni se conoce. No era ahora, era ayer. Y las lágrimas esas, papito, ahórratelas, que nadie las va a escuchar. No pierdan la oportunidad de hacer algo con su vida. No importa la edad. Ay, pero es que yo estoy muy mayor. Pero tú puedes venir aquí, coger un botón y decirle, Elías, hay que poner botón y te sientes y coges un botón. Para eso no hace falta ser una teenager. Es una mentalidad. Y en el mundo de hoy la gente está... Yo cada vez que dice, yo lo que estoy esperando es llegar a los 65 para retirarme. Digo, por eso cuando te retires te vas a morir muy pronto. Porque como te vas a quedar en tu casa sin hacer nada, esa inutilidad y esa inmovilidad te va. Entonces casi la gente que se retira y no hace nada se muere rápido. Ahora hay gente que tiene 80 y pico, 90 años. Hay un restaurante que se los recomiendo mucho. Está en Cagua, se llama Marcelo. Muy sabroso la comida ahí. Y Marcelo está ahí desde 1962. ¿Tú sabes cuántos años tiene Marcelo, Nilda? 93 años. Y Marcelo va todos los días. ¿Tú lo has visto? Si no han ido, muy buena la comida, muy sabroso, la comida buena. Y yo he ido con los muchachos. Digo, mira, ese es Marcelo. Todos los días viene por la mañana. Él está allí con él dirige. Almuerza allí con su esposa, viene a las mesas, se pone a hablar. Padre Willy, ¿cómo usted está? Y una vez me dice así, dice, Padre Willy, usted no lo va a creer, yo tengo 93 años. Digo, este está entero, carajo. Y tengo algunos con 20 años y ya están más viejos que Matusalén. Porque mire, es una mentalidad. Ese hombre no tiene... Ese hombre, quizá la carrocería tiene... Pero ese hombre tiene un motor de un Maserati para el Grand Prix. Y el cristiano nunca es viejo, manito. El cristiano nunca es viejo. ¿Cuánto tenía Nicodemo cuando habló con Cristo? Tendría que estar ya... Era senior citizen. Porque por eso le dice, ¿cómo yo voy a entrar otra vez? Dice, Nicodemo, parece mentira que no entiendas. Tienes que nacer de nuevo. ¿A qué? A otra manera de pensar, Nicodemo. Y hay gente en la iglesia que hace muchos años que está metida aquí y nunca ha entendido de qué se trata esto. Mucho golpe de pecho, mucha cosa, aleluya, pero después no sabe vivir. Y el que es cristiano sabe vivir. Ese se divierte con lo que sea. Y un cristiano celebra hasta un bautismo muñeca. Por eso yo nunca he entendido eso de que yo no bailo. ¿Cómo que usted no baila? ¿Cómo cristiano? Yo no haré perreo. Pero que usted no puede bailar un buen merengue. Que usted, un puertorriqueño, no baila una salsa, le quito la ciudadanía puertorriqueña. O sea, que eso es inaudito. Que un colombiano no baila una cumbia. No, porque yo soy católico. Usted lo que es un aburrido, usted no es católico. Y hemos metido aquí una cantidad de cosas. Por eso mucha gente pasa por ahí y dice, para allá, que esa gente es rara. Tú te puedes tomar una cerveza con Ivonne, porque ustedes no se van a emborrachar, porque ustedes no son alcohólicos. Tú puedes ir shopping, pero tú no vas a estar comprando porquerías que no necesitas. Nosotros sabemos vivir. Usted se puede ir con su pareja en un crucero, compartir, divertirse. ¿Por qué? Y usted sabe utilizar el celular, que sabe que el celular se usa en todos los lugares, menos en las iglesias.
que puede sonar en cualquier lugar, menos en una iglesia, porque en una iglesia no se ve el color de los celulares. Usted sabe las cosas celas como son. ¿Y qué pasa? Que como no lo hemos hecho así, hay mucha gente que dice, eso no es para mí. Y es que lástima, porque aquí cabe todo el mundo. Aquí cabe todo el mundo, porque aquí hay sitio para todo el mundo. Para los niños, para los recién nacidos, para los niños que están en el seno de su madre. Aquí cabe todo el mundo, aquí caben los viejitos, aquí caben las personas que tienen síndrome, aquí cabe todo el mundo, porque por eso la iglesia se mete en todo. Y tenemos asilo para viejos y tenemos para los leprosos. En la iglesia cabe todo el mundo, porque la iglesia es madre y en el corazón de una madre cabemos todos. Pero acuérdense que esa iglesia somos nosotros. Yo tengo que darle cabida aquí a todo el mundo. Hoy estaban los niños de la catequesis, ahora están ustedes, ahorita más están los matrimonios. Hay lugar. No haga de la iglesia un kiosquito suyo con esa mentalidad de mosquito que usted tiene, porque esa no es la iglesia de Dios. Esa es una iglesia que se inventó usted para hacer lo que le da la gana. La iglesia no es así. Y yo los invito, porque ya los del huracán se fueron. Pero algunos dejaron cosas muy lindas. Y ahora estamos en las Bahamas. Y hay gente que ha cogido y se fue a las Bahamas a llevar cosas. Así estamos todos. Y usted el tiempo que te queda, como el tiempo que me queda, pues mire, utilícelo bien, utilícelo bien. Así como utilizamos nuestro tiempo para otras cosas. Y no dejen que esos cachivaches y esas cosas les rijan la vida. Hemos dejado que los celulares y las cosas nos rijan la vida. No, hombre, no. Eso es para que usted pueda vivir la vida mejor. No para que usted se hable esclavo de un teléfono, de una plan. No, hombre, no. Gente horas delante de una y tracatraca y se está navegando. Móntese en un verdadero crucero. Vaya a Timbuktu, baile con los indios de Putumayo, de la Amazonas. Pero gente de verdad, no esté navegando arriba que usted, porque somos locos. Y hemos dejado tantas cosas sabrosas de ir a comer con abuela, eso. No, ahora vamos a casa abuela y mientras abuela está haciendo el arroz con pollo, nosotros estamos navegando. Mira, te cojo, carajo. Y hago con la paleta esa tuya, hago arroz con pollo yo. Hemos perdido el arte de vivir. Y esta vida se acaba muy pronto. Muy pronto se acaba esta vida. Y hermano, cuando se acaba, se acabó. Y con las lágrimas tuyas y los deseos míos, nadie resucita. Por eso a las personas, los momentos, las cosas, hay que disfrutarlas en plenitud, en plenitud. Mi hermana siempre dice, tú comes tan despacio. Tú dices, no es que yo coma despacio, es que ya saboreo la comida. Yo por eso nunca, muy rara vez, yo nunca he comido de un drive-in. Yo no puedo. Yo no puedo porque eso de estar conduciendo y el hamburger aquí, el refresco y la luz roja, no, porque un día me voy a comer el timón, el guía creyendo que eres hamburger. No, yo no puedo. Además se cae, después que cucaracha. Yo no sirvo, no puedo. No. Yo a mí me gusta sentarme. Y si ustedes van a mi casa, ustedes dicen, pues, solo, mañana por ejemplo, yo pongo mi doile, pongo mi servilleta. Quiero que fuera ahí papá. Dice, ¿y para qué eso es para mí? Pero todo ese protocolo, digo, ¿por qué no? Yo no voy a comer de pie ahí. No, yo pongo mi taza con su platito, la cucharita. Ay, yo me siento persona. Entonces viene la gente, ay, pero hay que fregarlo. ¿Y para qué tú comes si tienes que ir al baño? ¿Anormal? Es que nosotros estamos como al revés. Yo no, me da la gana. Y entonces, es así. Oiga, hermano, yo creo que ustedes sepan que a mi gente me ha criticado las flores. Padre, y usted pone flores. Ay, colocar a que están. ¿Por qué usted no pone flores plásticas? Digo, porque yo nunca le voy a poner flores plásticas a mi Dios. Este fue un curita joven, ¿no? Le digo, ¿tú tuviste novia?
Dice, sí, yo tuve una novia hasta varios años. ¿Y alguna vez tú le mandaste flores plásticas? No, padre Willy, yo nunca mandé flores plásticas. ¿Y por qué no? Porque son más duraderas. Dice, no, padre Willy, pero digo, ¿y él? Entonces, bueno, es verdad, digo, tienes mucho que aprender. Yo no sé lo que nos pasó. Alguien en este caminar perdió la ruta. No lo hagan, porque el día menos pensado llega alguien y nos dice, vámonos, que te vengo a buscar. Y lo más lindo es poder decirle a la muerte, es doña muerte. Alejandro Casona le puso la dama del alba, ¿no? Y yo la veo a la muerte diciendo, Francisco le llamó la hermana muerte, ¿no? Imagino a la hermana muerte y dice, bueno, vengo, te vengo a buscar. Y dice, vámonos. Y con una sonrisa ya yo terminé lo que tenía que hacer. ¿Usted tiene algo todavía que hacer? Porque hay gente que todavía tiene 70 años y no, hay algo que tienes que hacer. Qué lindo es que decir, ya yo hice lo que tenía que hacer. Y quiero que sepas que hay una gente que lo hace también, que dice, ya yo me puedo ir. Mi mamá me decía, a mí me lo decía poco porque no, tenía miedo por estar conmigo, pero a mí me decía, Alina, ya yo me quiero ir, ya yo lo hice todo, ya yo estoy cansada, yo me quiero ir. Que son esa gente que dice, ay, se murió en paz. Claro, tú vas a morirte como tú vives. Si tú viviste en guerra y en jorabela, así vas a morir. Que son la gente que tiene crisis de fe. Ay, porque, claro, hay gente que es así, dice, yo he estado al lado de gente que ha muerto, la envidia que está así bien, y se fueron, porque así vivieron. Porque usted no tiene ninguna cosa que usted tiene que arrepentirse de ella, no solamente pecados, sino yo lo que tenía que hacer lo hice. Como dice, yo me casé, yo tuve mis hijos, yo fui contable, yo ayudé a todo el mundo, yo estaba en la iglesia. Usted tiene una vida bonita. Y el dinero que tenía, lo compartí todo. Yo no tengo por qué. Y hay gente que lo que deja detrás de sí es un jaleo que es muy triste. Yo les dije, me di cuenta que no termina la serie, parece que viene ahora temporada. Vi la parte esta de Luis Miguel. A mí, yo no soy de muy cantantes populares, pero a mí me gusta, especialmente cuando él cantó los boleros que vino aquí. Y yo no sabía que este muchacho había sufrido tanto, pobrecito. Qué vida, qué vida. Y su mamá desaparece y se cree que su padre la mandó a matar. El padre, claro, pero ahora te explica por qué este muchacho tiene tantas mujeres. Pues, acabas con la gente. ¿Qué tú dejas? ¿Qué tú dejas? Dinero. ¿Y qué se hizo con el dinero que tú hiciste? Yo creo que cada uno de nosotros, porque hay gente que es muy cuadrada y todo, disfrute la vida. El que usted sea cristiano no significa que usted no disfrute la vida. Usted la disfruta sanamente. Y más nosotros que somos cristianos católicos, nosotros podemos hacer de todo. Todo podemos hacerlo como Dios manda. Yo puedo tener una vida sexual con mi mujer que es una maravilla, sin tener aberraciones. Yo puedo tomarme un vino con mi esposa sin ser alcohólico. Yo puedo bailar con mi mujer sin estar con cochinada. Yo puedo ser un hombre sumamente elegante sin estar con vanidades. Nosotros podemos hacerlo todo. Cuando estamos en Dios, caminamos con Dios para un día ir al encuentro con Dios. Que nuestros fieles difuntos descansen en paz y a nosotros que todavía estamos aquí, nos dé la sabiduría para saber vivir la vida, para vivirla en plenitud, para que cuando cerremos los ojos aquí, cuando abramos los ojos, estemos en los brazos de Dios. Amén. Que así sea.
Hermanos, ahora nos ponemos de pie para presentarle al Señor nuestras peticiones. Con espíritu de disciplina y corazón pobre, oremos a Dios para que su evangelio llegue a todos los hombres y para que, recomendándolos al único Dios verdadero, se salven. Por lo tanto, digamos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que sea una entusiasta mensajera de la buena noticia del reino de Dios y una incansable mensajera de su esperanza, oremos. Escúchanos, Señor. Por los cristianos del nuevo milenio, para que con generosidad y según nuestras posibilidades contribuyamos al sostenimiento de la Iglesia y no permitamos que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad, oremos. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco y los obispos, para que con humildad y confianza se abran a la acción del Espíritu Santo, orienten al pueblo de Dios con sabiduría y fomenten la comunión con amor sincero, oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes, para los que gobiernan a los pueblos, para que sean celosos administradores de la justicia social y procuren la paz y el bienestar de todos, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que viviendo con espíritu de pobreza, demos testimonio de sobriedad, desprendimiento y capacidad de compartir, y para que con nuestras vidas denunciemos el afán de lucro, la ostentación y el materialismo que invaden nuestra sociedad moderna, oremos. Escúchanos, Señor. Por esta comunidad reunida en nombre del Señor, para que amándonos como Dios nos amó, no cesemos en nuestro empeño constante de construir la Iglesia con espíritu de comunión y amor fraterno, oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por la salud de la mamá de Anita, Mary Piper, Dairalis Castañeda, Alina García, Denis Negrón, Davián Millán Meléndez, Carlos Ernesto Rivera, Ernesto Arroyo, Carlos Meléndez Monserrate, y por una intención de las familias Gladys Avilés y Collazo Juarbe González, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, por todas las víctimas del huracán María y del huracán que asedió hace poco a las Bahamas, también por Carlos Quiñones, por el diácono Ángel Rivera, por Héctor Neris Rivera, por Frank Fernández, Olga Vázquez Luna, Ligia Lluveras, Dolores Encarnación, María Luisa Avilés, Juana Méndez, Luz Milagros, Torres Rodríguez y Ave María Llanos Maisonet, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre, bendice, Dios de bondad, las súplicas confiadas de nosotros, tus fieles. Instrúyenos en la verdad y danos un corazón pobre y agradecido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, bendice esta ofrenda, especialmente esta ofrenda de los viernes, que con lo que damos ayudamos a sostener y a pagarle el sueldo a los de seguridad que cuidan nuestros predios en toda la noche y la madrugada, para que todos estemos más seguros y podamos seguir con las puertas abiertas 24 horas los 7 días de la semana. Que esta ofrenda sea agradable a ti y de bendición para nosotros que la damos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, te rogamos que aceptes con bondad el sacrificio que te ofrecemos
por las almas de tus hijos difuntos. Y ya que les concediste el mérito de la fe cristiana, otórgales también la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene. Hosana, Hosana, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, especialmente Andrés Kim y sus compañeros mártires, Santa Bernardita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, muy especial las víctimas del huracán María, de este huracán que azotó a las Bahamas, y a cuantos murieron en tu amistad. También te pedimos por Carlos, por el diácono Ángel, por Héctor, Fran, Olga, Ligia, Dolores Encarnación, María Luisa, Juana, Luz Milagros y Ave María. A ellos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Y por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
sangre de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a mí, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre, hemos recibido este sacramento y te pedimos que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus hijos difuntos. Concédeles la plenitud del gozo eterno a quienes diste la gracia del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica de protección contra los fenómenos naturales. Mañana, como les digo, estará pasando por el norte de la isla otro huracán. Gracias a Dios, pero parece que tendremos agua y el mar estará un poquito picado, pero también para que no haya nadie, hay gente que es muy irresponsable y salen y cosas. Estas personas que ustedes saben que los parientes, bueno, la esposa está viniendo aquí, los que desaparecieron, no se han encontrado, pero estaba escuchando que les habían dicho que ellos estaban no sé dónde, que no salieran, que el bote tenía desperfectos y demás. Es que a veces uno buscamos la desgracia. Yo aquí está viniendo la esposa y el nene. Me dio mucha pena a su nene porque, como ella me dijo, padre, lo único que quisiera encontrarlo para poderlo enterrar. El que muere en el mar es muy difícil porque el mar se encarga de sus muertos. Y es muy difícil que el mar devuelva muertos, porque el mar se los consume, además con tantos animales y cosas que hay allí. Así que son momentos que ahí uno tiene que pensar, escuchar. Si hubieran escuchado no hubieran salido. Pero a veces creemos que, como hemos visto tantas películas de superhéroes, creemos que nosotros, y no hay un ser más frágil en toda la creación que nosotros los seres humanos. Ningún animal es tan frágil como nosotros. Y nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo y la última Coca-Cola del desierto. A nosotros un dolor de muela, un dolor bueno de muela o un ataque de migraña nos paraliza. ¿Y cuántos animales? Ustedes no han visto perros caminando con la pata rota y los ve caminando. Y animales que se les clava un clavo y están, pero siguen. Nosotros no podemos.
una gripe de esa de rompehuesos, no te puedes levantar de la cama. Pero es parte de esta inconsciencia de uno no saber que uno está ahí sostenido por Dios, ¿no? Y entonces el diablo, que es puerco, nos hace creernos más de lo que somos. Eso se llama soberbia. La soberbia no es solamente el dársela, sino creerse más de lo que uno es. Y hay que ser humilde y reconocer sus limitaciones, ¿verdad? Para que mañana no le dé a la gente de ir a surfear. Porque cuando ella está sola, a los surfers les encanta. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de la Divina Providencia, ruega por nosotros. La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y la historia sacerdotal se le entregan hoy a Miriam Melesio. A Miriam Melesio. Okay. Antes de terminar, quería recordarles que mañana, después de la misa, tenemos la proyección de la película El retrato de Dorian Gray. Acuérdense que cuando yo le pedí al padre Terry, que le había pedido que hiciera el taller, que fue espectacular, los que quieran, no pudieron, pero conseguir todas las charlas están en la librería, las pueden encargar con César. Fue muy bueno porque él nos habló del pecado mortal y sus consecuencias, los pecados capitales, que son 7, las 4 virtudes cardinales y la gracia y la misericordia. Y yo precisamente se lo había pedido a Fray Balo, pero como no pudo venir, se lo pedí al padre Terry, lo hizo muy bien y fue. Pero yo le dije que eso iba a ser complementado, porque somos gente hoy, somos muy visuales, a ver, la teoría. Pero cuando ustedes vean, y esta película la conseguimos, ya está todo listo, con el favor de Dios, ya Verónica y todo lo proyectaron, todo está listo, para que ustedes vean, porque mañana yo voy a dar la explicación
de lo que es. Acuérdense que esto es una novela que escribió Oscar Wilde, que es uno de los grandes novelistas del siglo pasado. Un hombre que mañana explicaré un poquito. Esta novela, que es una novela llevada al teatro y al cine, él escribió en la cárcel. Y muchas personas, yo lo creo, dicen que es su autobiografía. Mañana les explico por qué. Y para mí, cuando yo se lo he dicho, yo di teología en la universidad, mi curso de teología, que era teología fundamental, yo le decía a mis estudiantes, llegaban el lunes, no vengan hasta el lunes que viene, léanse el libro y empezar. Y yo basaba mi curso de teología fundamental en el retrato de Dorian Gray. Me parece que la película esta, que es la versión alemana, pero está en español, es formidable, porque ustedes van a ver por qué yo les estoy diciendo esto. Yo vuelvo a repetirse, se lo digo mucho a los muchachos, el pecado mortal destruye al ser humano. Esto no es un invento de los curas. El que es alcohólico y se emborracha, se cocina el hígado. El que coge cocaína constantemente, aparte de volverse adicto y perder la conciencia, se le rompe el tabique. El que fuma, se le acaban los pulmones. Esto ya no es religión, el pecado destruye a la persona. La persona que come y cae en gula se vuelve obesa. Hay una realidad, la persona promiscua puede, y muchos caen en enfermedades de transmisiones sexuales. No solamente es el SIDA, la clamidia, el sífilis, la gonorrea, que están hoy en día haciendo estragos, porque hay una nueva clase de sífilis que no tiene la penicilina, porque la gente se ha puesto tanto antibiótico que la penicilina no está. O sea, ¿y qué pasa? Son cosas que aunque usted no cree en Dios, le pasa. El pecado Dios lo pone, pues dice, mira, te va a acabar, y la gente sigue. Entonces, usted cuando esté en pecado mortal, yo le voy a decir, y yo lo dije en una misa, lo que no está, yo lo voy a volver a decir en arroz y habichuela. Imagínense que yo estoy aquí y yo me cago en los pantalones. Yo huelo a mierda. Y si yo llevo una semana sin bañarme, no hay nadie que se me acerque. Pues usen eso. Usted está lleno de mierda y huele a mierda cuando usted está en pecado mortal. En vez de tener el perfume de Dios, usted huele a mierda, porque se cagó encima. Y perdone la expresión, pero hay que hacerla ahí, raspar. Y el problema, entonces usted se acuesta. ¿Cómo yo me voy a acostar? ¿Usted se imagina que usted se corrige encima y usted se acuesta a dormir? Es que esto es inaudito. Pues miren, eso es el pecado. Y lo que pasa es que hoy se perdió el sentido del pecado. Ese es el gran problema de hoy. No es que yo esté en pecado, es que yo cometí un pecado, pero nosotros decía, confiésate enseguida. Pasa un día y estás todo cagado, hueles a mierda y no te preocupas. Entonces, por eso yo di que muchos jóvenes y mucha gente no vinieron, porque era para todo el mundo. Y esta película mañana, usted va a ver como Dorian Gray, la novela es una maravilla. Y yo creo que cuando él estaba en la cárcel, él se dio cuenta. Oscar Wilde en su tiempo fue el personaje de la sociedad londinense. Cuando estuvo en la cárcel, nadie quería saber de él. Y mañana yo les voy a explicar por qué. Todo el mundo, porque él era de la sociedad, todo el mundo en todos los grandes soirées invitaba a Oscar Wilde. Hasta que Oscar Wilde metió la pata. Y cuando tú estás embarrado, nadie quiere saber de ti. Oye, y volvemos a lo mismo de la homilía, más bruto que canuto. Todo el mundo, toda esa gente que tenía amistades, pero lo cogieron en la corrupción, vayan a ver cuánta gente los está yendo a la... Busquen a ver quién los está yendo a ver a la cárcel federal, búsquenlo. La madre, la única, porque todo el mundo no quiere saber. Pero si lo estamos viendo. Pero la gente no se da cuenta que puede pasarte a ti, pero mañana me puede pasar a mí. Nunca se acuesten en pecado mortal. Nunca. Aunque tengan que llamar al cura y después los mande para buen sitio. Pero no, y si se acuestan y no encontraron, hagan un acto de contrición
con la firme propósito de mañana buscar un sacerdote. Pero esto a mí me preocupa, y a todos los curas, pues yo veo que la gente, ¿y por qué tú no estudias pecado? ¿Y? El retrato de Dorian Gray. Mañana la vamos a proyectar después de la misa de 7, a las 8 más o menos. Así que inviten acuérdense, no traigan a niños. La película es un poquito fuerte. Claro, para lo que uno ve en el cine hoy, ellos ven, eso es un pre-kinder, pero no me gusta. Hay cosas ahí que son un poquito fuertes. Además, creo que no la van a... Un niño de ¿cuánto? De 10 años ya puede. Pero ya 7, 8... Un jovencito ya puede, pero no menos, porque es un tema fuerte, Además, la temática es heavy. Así que, y hoy los hermanos de Sarepta, que siempre nos dan de comer, aquí está el órgano. Yolanda, aquí está el órgano, si quieres a comer algo. Tienen hoy asopado de camarones, las frituras artesanales. Se llaman artesanales porque se hacen aquí. Alcapurria y refrescos y agua. Buen provecho. Hermano, no podemos ir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Gracias por haber venido y que buen provecho. A comer paluga, ¿no?